Pues bueno, chicos, vamos a concluir ya esta sesión. Vamos a hablar justo sobre las sociedades mercantiles. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, ya hemos hablado bastante en la materia de derecho mercantil y habíamos dicho que la sociedad mercantil son entes a los que la ley les reconoce una personalidad jurídica propia, es decir, son personas. ¿No? Ya en su momento habíamos platicado, yo les decía que no podíamos decir que veíamos a la persona Coca-Cola, a la persona Bimbo caminando por la calle, sino que actúan a través de las personas físicas, ¿no? De, de quienes estamos en el mundo físico como tal. Eh, entonces tenemos que entender así a las sociedades mercantiles. La ley les reconoce una personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, es decir, son diferentes. Y como son diferentes, ciertamente las personas físicas que se integran a esta unidad, por así decirlo, pues van a ir caminando y van a ir trabajando, ¿no? En concreto con esta entidad. Pues obviamente la personalidad jurídica pues va también a verse referirse en su va a referirse a su patrimonio, ¿no? En el patrimonio es independiente al patrimonio de los socios que lo están integrando. Y bueno, recordemos que al ser un ente jurídico van a tener un objetivo en fin, ¿no? En el caso de las sociedades mercantiles, este objetivo en común o este fin va a ser el lucrar. Es decir, va a ser va a ser el fin lucrativo en común, con una con vocación tal que los beneficios de las actividades realizadas resulten solamente sean percibidos por los socios, siempre que sean reportados efectivamente por la sociedad al cierre de cada ejercicio. Es decir, los socios forman parte y buscan este lucro, por así decirlo, ¿no? Si no estuviera este lucro dentro de la voluntad de los socios al formar una sociedad mercantil, estaríamos hablando de una asociación, estaríamos hablando de una sociedad civil, ¿no? Propiamente. Podemos afirmar también que las notas características que constituyen la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles son la capacidad, que como entes mercantiles les hace susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones y el patrimonio que es requerido para la realización del fin común que se proponen los socios y que no guardan la identidad con él de estos, en tanto que las aportaciones de los mismos realizan al ente jurídico para formar dicho patrimonio. Es decir, la forma en la que la sociedad mercantil se está formando es a partir del dinero o del capital que están aportando los socios. Y obviamente estas sociedades mercantiles van a tener que cumplir con determinadas obligaciones, ¿no? En el caso en específico de la materia de las sociedades mercantiles, acabamos de, por ejemplo, van a tener el tratamiento de una situación fiscal en específico, ¿no? Em, También vamos a encontrarnos con estas actividades que de pronto también tienen que cumplir dependiendo del objetivo que tenga la sociedad mercantil, ¿no? Recordemos que el objeto social de la sociedad mercantil tiene que ser lícito, es decir, tiene que estar amparado por las leyes. Si es algo que está prohibido por la ley, esa sociedad mercantil se vuelve una sociedad ilícita, se vuelve una sociedad que no es posible que continúe en su existencia y que por ende pues va a generar como ciertas complicaciones al momento de la realización y la ejecución de los actos, ¿no? Em, Recordemos, y ya se los decía, ¿no? Las sociedades mercantiles y esta capacidad es ser persona, es ser sujeto de derechos y obligaciones. Atribuir personalidad a las sociedades implica, por tanto, reconocerles capacidad jurídica. Recordemos que si bien es cierto, estas sociedades no existen en la materialidad, no tienen un cuerpo como tal, sí tienen una afectación en el mundo de la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos o vamos a la tienda y compramos una Coca-Cola, ahí estamos viendo una manifestación de la realidad de esta sociedad mercantil, ¿no? De FEMSA, que es propiamente de Coca-Cola Company, que es la sociedad mercantil que está realizando estos actos, ¿no? Eh,
Las sociedades mercantiles tienen capacidad, que es un atributo de su personalidad, y que también, pues bueno, recordemos que las estructuras sociales y que estas formas de cumplir o de ser susceptibles de derechos y sus correctivas obligaciones van a depender de las estructuras sociales, ¿no? Recordemos que una sociedad mercantil se va a conformar por un órgano de administración, por un órgano de vigilancia, por diferentes categorías de los socios que vamos a ver más adelantito y que al final del día es importante que también sepamos cuándo las sociedades mercantiles van a responder ante los terceros, ¿no? O van a tener una eficacia jurídica completa, que eso también ya lo habíamos platicado en un momento determinado, ¿no? Em, ¿Cuándo nos vamos a encontrar con que ya tienen una afectación en medio de la realización, por así decirlo, del mundo físico, del mundo real, pues propiamente cuando se concluye el proceso del registro ante el registro público de la propiedad y del comercio o del comercio nada más, ¿no? Y que con esto, em, pues estamos entendiendo que ya se realizó propiamente la sociedad mercantil y con la realización de esta sociedad mercantil, pues ya se ha dado una afectación directamente en el mundo externo, ¿no? Por lo que hace también a la afectación a terceros, en ocasiones podemos decir, bueno, ¿cuándo tenemos una afectación a terceros en una sociedad mercantil? Cuando se ha hecho la manifestación concreta de ser una sociedad mercantil y se ha dado al público en general, ¿no? Es decir, el público ya entiende que es una sociedad mercantil. Vamos a ver un video acerca de em, de las diferencias entre las sociedades, entre las sociedades y propiamente lo que es una asociación y una sociedad mercantil, que es importante que lo veamos de nueva cuenta. Tenemos que diferir eh, ¿cuáles son las diferencias de estos contratos de asociación aparentemente, ¿no? Recordemos que son contratos. Las sociedades mercantiles, las asociaciones, las sociedades civiles son contratos. Entonces, es una manifestación de la voluntad de los socios el formar este grupo para realizar el objeto. Entonces, sí es importante que veamos estas distinciones. eh, que sepamos diferenciar cuándo estamos ante una sociedad, cuándo estamos ante una asociación civil y cuándo estamos ante una asociación mercantil propiamente, ¿no? Entonces vamos a ver este videíto.
¿Qué es importante que veamos también, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuándo una sociedad mercantil está establecida conforme a la ley, ¿no? Lo primero es la tipicidad. La tipicidad significa que solamente tienen existencia legal las sociedades que expresamente reconocen las leyes, de modo que aquellos interesados en formar una sociedad mercantil se encuentran consonidos a adoptar a alguno de los tipos o formas que para ellos proporcionó en las leyes, ya que cualquier otra forma de organización que no se ajuste a alguna de las estructuras que reconoce el texto legal solamente producirá un reconocimiento de la sociedad irregular. Es decir, eh, la ley ya está marcando el caminito que tienen que seguir los socios para poder entablar y establecer eh, la estructura de la sociedad, ¿no? Que va a ser muy diferente el cómo se estructure la sociedad, una sociedad mercantil, no sé, pensemos en una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, que una sociedad de comandita simple, el alcance de las obligaciones van a ser diferentes. Entonces, cuando hablamos de la tipicidad, es importante el saber cuál es la estructura de nuestro negocio y cómo queremos darle pie o cabida a cada una de ellas, ¿no? Y a partir de aquí es lo que vamos a hacer y vamos a caminar precisamente con respecto a lo que vamos a hacer o no. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Bueno, anteriormente, en la forma en la que el Código de Comercio reconocía em, la aplicación de esta tipificación o de esta tipicidad se encontraba en el artículo 89. Sin embargo, pues obviamente sabemos que la forma en la que el Código de Comercio lo reconocía se deroga para dar paso a la General de Sociedades Mercantiles, que es la legislación que actualmente nos está rigiendo. Como ya les había dicho en su momento, el Código de Comercio pues surgió en el siglo XIX, casi a finales, 10 años antes, una escena antes de que concluyera, y obviamente ha tenido ciertas adecuaciones. Con la creación de la Sociedad General de Sociedades Mercantiles, pues es lo mismo, ¿no? Em, ¿Qué es lo que tenemos que entender o qué es lo que tenemos que visualizar, por así decirlo? Em, el cómo em, se transforma o se va a transformar esta sociedad mercantil, ¿no? Entendemos que el derecho mexicano, pues bueno, la tipicidad que le da, pues son, si no mal recuerdo, 7 tipos de sociedades, que son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones, sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas, ¿no? Y cualquiera de estas formas en las que se estructura, pues lo vamos a encontrar en el artículo quinto de la ley y pues vamos a saber cómo se van a establecer. La doctrina considera que se trata de una enumeración exhaustiva, justo esta tipificación que hace de los tipos y de las clases de las sociedades mercantiles, números clasos, en el sentido de que los participantes no pueden crear tipos o subtipos distintos, es decir, únicamente son estas las sociedades mercantiles que van a poder existir en el mundo real, que van a poder ser registradas. No puede, a diferencia de los contratos que veíamos en su momento, que ustedes vieron en su momento, que pueden estar tipificados o que se pueden generar nuevos contratos en combinación con otros. En el caso de las sociedades mercantiles no se da de esta manera. Entonces es importante el que sepamos realizar u observar esto. ¿Qué significa la tipicidad? Pues bueno, ya se los decía. em, Hay algunos doctrinarios, el día de hoy algunos doctrinarios señalan que entre los extremos de tipificación, que son la sociedad de nombre colectivo por una parte y la sociedad anónima por la otra, existen tipos intermedios como la sociedad de responsabilidad limitada, cuya atribución no resulta sencilla para ubicarlas como de personas o de capital. Vamos a tener ahí algunas diferencias de cómo la doctrina, cómo va a ir.
argumentando o va a ir pensando en el que las sociedades mercantiles van a formarse o no. Si van a ser sociedades de personas, en este caso estamos hablando de nombre colectivo y de comandita simple, y la de responsabilidad limitada y sociedad, bueno, va a ser una de capital, pero la sociedad anónima son sociedades capitalistas, ¿no? Entonces, al final del día ahí vamos a encontrar cómo las diferentes doctrinas está buscando adaptar precisamente la tipicidad de estos entes jurídicos, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber? Que pues no solo van a existir sociedades mercantiles de esta manera, más bien, solo van a existir de esta manera, pero pues bueno, a lo mejor y de pronto como en la forma en la que van a ir actuando, pues van a tener que ir determinando cómo van a ir trabajando para sin que se mezclen, por así decirlo, las tipicidades, ¿no? Cabe señalar que de conformidad con la ley, el carácter de sociedad mercantil se adquiere a la medida en que se adopte cualesquiera de los esquemas que opcionalmente proporciona la norma, sino la finalidad especulativa. Esta finalidad especulativa es el lucro, un elemento intrínseco en ellas que no constituye la nota que diferencia a las sociedades mercantiles de otros entes. Ya lo veíamos ahorita en el video, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la sociedad mercantil? A diferencia de las otras sociedades. Obviamente, pues sí tiene que ser el lucro, pero también el objeto social que está buscando tiene que identificarse con esto que ya habíamos mencionado del Código de Comercio, con el artículo 75 que habla sobre las actividades de los comerciantes, ¿no? Que obviamente, pues esto ya nos va a decir si estamos frente a una entidad mercantil o a una entidad civil. Eh, Podemos decir que el hecho en que busquen como finalidad de especulación mercantil, em, en nuestro sistema formal permite reconocer que una sociedad sea o no de esta forma, ¿no? Recordemos artículo 75, que también tiene que tener este carácter de ser lícito. Recordemos, todo lo lícito es lo no permitido, lo que está permitido por la ley y lo ilícito es lo que no y por ende no va a tener una afectación directamente al mundo real, ¿no? Al mundo jurídico, ¿no? Eh, Sin embargo, pues también tenemos que entender que conjuntamente con el empresario individual, es decir, con el comerciante, vamos a tener que encontrar una forma de desarrollo empresarial, es decir, no necesariamente la conformación de una sociedad mercantil va a implicar el desarrollo del acto de comercio, ¿no? Podemos encontrarnos otras formas, podemos encontrarnos otras manifestaciones. En su momento en derecho mercantil habíamos dicho el tema de lo de la empresa, ¿no? ¿Qué implicaba ser una empresa? Si teníamos que asociarnos o no, las actividades comerciales, cómo podía de pronto como fusionarse o se podría entender el tema de la empresa con el tema de la sociedad y que al final del día es una cuestión que tenemos que ir pensando, ¿no? Pero que no implica que las relaciones entre el empresario como que tiene una actividad económica mercantil con respecto a la actividad con la sociedad, pues va a implicar el que no puedan de pronto como configurarse ciertos actos que permita el cumplimiento de este objeto social, ¿no? Los socios al constituir una sociedad persiguen la realización de un fin común que constituye el objeto social. Hay que advertir, sin embargo, que el carácter de sociedad no tiene influencia sobre la naturaleza de la sociedad. Las leyes adoptan en esta materia un criterio rigurosamente formal junto y así una sociedad mercantil será mercantil, independientemente del carácter comercial o no comercial de la finalidad, siempre que adopte para su constitución alguno de los tipos reconocidos de la legislación mercantil. Aquí, de pronto, los autores entran como en cierto conflicto, porque dicen, bueno, es que entonces, ¿cuándo estamos, dependiendo del objeto o no, de, de una sociedad mercantil, ¿no? Y recordemos que también el carácter formal o el ente formal, por así decirlo, de la sociedad mercantil se va a encontrar justo en la determinación de la amplitud que pueda hacer un acto de comercio, ¿no?
Em, de ese modo, en el derecho mexicano, en el artículo 22 de esta ley, tenemos que preguntarnos cuál de esos usos mercantiles establece. Y las sociedades mercantiles inscritas en el registro público del comercio tienen la personalidad jurídica distinta a la de los socios. Entonces, no podrán ser declaradas nulas las sociedades registradas o inscritas en el registro público del comercio. Es decir, supongamos que ya hicimos efecto o efectivo la realización de nuestro acto, de nuestra sociedad mercantil, ya se registró, y que de pronto decimos, chin, pues es que el objeto social de pronto no es acorde a una actividad mercantil, pero ¿qué hacemos, no? Y es de pronto como una pregunta que queda ahí como el de qué tenemos que responder o qué tenemos que hacer, existe o no existe, porque de pronto el objeto social no, aparentemente no es mercantil, pero cuando ya vemos en caso concreto, pues sí lo es, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Pues bueno, si tú te constituiste como una sociedad anónima, como una sociedad por comandita simple, por una sociedad de comandita por acciones, cooperativa, las 7 características o las 7 formas de sociedades mercantiles, se va a entender siempre que es una sociedad mercantil, ¿no? Entonces esa es la parte importante que tenemos que comprender. Finalmente, y es algo que tenemos que entender aparte de la tipicidad, es el saber, el cómo, el que una vez que nos registremos, pues ya estamos ejercitando nuestro derecho de asociación y también ya estamos ejercitando un acto de comercio, ¿no? Con respecto a la capital social, el capital social se encuentra representado por las partes sociales de las sociedades de personas, sociedad en nombre colectivo y en comandita simple, así como la sociedad de responsabilidad ilimitada que es intermedia, por las acciones en el caso de las anónimas, la sociedad por acciones simplificada y por la comandita por acciones y por los certificados de aportación en las sociedades corporativas y representa la suma de las aportaciones de los socios que pueden ser realizadas mediante numerario, bienes, créditos, siempre expresados en moneda de curso alguno. Eh, ¿Qué tenemos que entender? Pues justo el capital social es lo que le permite o es la aportación económica para la creación de la sociedad, ¿no? Recordemos que tenemos que aportar una cantidad de dinero para poder realizar o crear esta sociedad mercantil. Em, También que tenemos que entender que el capital social también representa una cifra contable que incorpora el valor correspondiente a la suma de las aportaciones de los socios. Forma parte además de los activos patrimoniales de la sociedad y representa por ello una garantía para el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad asume frente a terceros. Es decir, este capital social en un momento determinado puede fungir como una garantía del cumplimiento de una obligación que la sociedad, por medio de sus representantes, se ha obligado a cumplir. También tiene el capital social dependiendo de la función que realice de acuerdo con las necesidades propias de cada ente social, de modo que debemos distinguir entre los siguientes supuestos que contempla la ley, que es el capital fundacional, que es el que como mínimo debe tener la sociedad mercantil al momento de la constitución. Se trata de un capital que se confunde con el patrimonio. Sin embargo, durante la vida del ente se separa de este, aun cuando desde el punto de vista contable forma parte siempre del mismo, el cual además se integra por los activos de la sociedad. Representa, por otro lado, una importante función de garantía, tanto para los socios como para los terceros acreedores, porque constituye una parte de los activos de la sociedad y porque representa estabilidad del ente jurídico y es por ello por lo que en la ley que imponen diversos principios tendientes a su protección, así como requisitos para su modificación. Es decir, tiene que haber una asamblea general o una asamblea extraordinaria para la modificación de
de este capital social, ¿no? Recordemos que si lo podemos ver, el capital social es como es como el corazón, por así decirlo, de la sociedad económicamente hablando, ¿no? Sin este capital social no puede existir una sociedad. Si va a haber una disminución o un aumento de este capital, tiene sí o sí que pasar por esta aprobación por parte de los socios. Entonces, si no hay esta aprobación, ¿qué es lo que pasa? Pues va a generar ciertos conflictos. O puede incluso generar o la comisión de un delito o la obligación de pronto o que pueda o que pueda dar origen al proceso de rescisión del contrato, ¿no? O de la liquidación de la sociedad. El capital suscrito, que es la suma que es representada por las aportaciones que los socios se obligan a integrar a la sociedad, lo que puede afectarse al momento de su constitución o dentro del plazo que como máximo se establezca. El capital exhibido, por su parte, constituye el monto de las aportaciones que han sido efectivamente descubiertas por la sociedad por los socios. Cabe mencionar que al momento de la constitución de la sociedad anónima, en el caso de la sociedad anónima, se debe de exhibir cuando menos el 20% del capital suscrito y, por ejemplo, para la sociedad de responsabilidad limitada, cuando menos el 50%. El capital variable, que es esencial en las sociedades cooperativas y también en las sociedades anónimas, y en la actualidad, pues bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a contar siempre con un capital mínimo fijo, que es el que establezcan los socios para realizar aumentos o disminuciones en el monto variable, sin que ello implique una modificación de los estatutos. Es decir, ¿sabes qué? Víctor, Julián, Ramón y Estefanía van a hacer una sociedad mercantil y esta sociedad mercantil lo que va a hacer es tenemos que respetar, no sé, 10,000 pesos de capital, que eso es lo que nunca se tiene que mover. El capital mínimo fijo es aquel que establecen los socios y cuyo monto no deberá nunca reducirse a menos de su quinta parte porque esto provocaría una causa de disolución. El capital máximo que representa el monto mayor que ha calificado como autorizado puede tener las sociedades mercantiles, que desde luego será el que los socios decidan. Capital autorizado es aquel que se relaciona con la emisión de las acciones llamadas de tesorería y que son acciones emitidas pero no suscritas que son colocadas de manera paulatina en el mercado por la administración de la sociedad y por lo tanto se trata de un capital cuyo monto ha sido autorizado pero pendiente de suscripción. Es decir, em, este capital es el que se vende, por así decirlo, en la bolsa, ¿no? Cuando una sociedad ya ha crecido bastante. ¿Qué más tenemos que entender propiamente? Ya les decía, el capital social es el núcleo del patrimonio. Sin embargo, este capital social no constituye una copropiedad o división y que permanece invariable mientras no se acuerde su disminución o aumento. Es decir, no por el capital social no implica el que yo tenga una totalidad de la empresa, sino más bien implica lo que yo aporté como socio. Em, También tenemos que encontrar o definir qué es el patrimonio social. Y el patrimonio social es el patrimonio de la sociedad mercantil, que es el conjunto de bienes y derechos susceptibles de apreciación precuniaria, que inicialmente eh, se, que inicialmente se integra con las aportaciones de los socios y se confunde con el capital social.
¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que tiene la empresa, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver, constituye una partida distinta, de modo que, como hemos visto, mientras que el capital social representa una cifra solamente mutable mediante procedimientos de modificación estatutarias, es decir, siempre tiene que haber una asamblea, el patrimonio, en función de las operaciones sociales y su realidad en activos sociales, sufre variaciones y este puede disminuir o aumentar. Como de la sociedad constituye una garantía para quienes contratan con ella, eh, tenemos que dividirlo, tenemos que separarlo de lo que es el capital o el patrimonio social. ¿Por qué? Porque ya les decía, ¿no? El capital social es, por así decirlo, una forma o es el corazón de la sociedad. Entonces, no podemos, o más bien tenemos que establecer que como es el corazón de la sociedad, es parte de lo que da lugar a la capacidad jurídica para poder realizar actos, ¿no? O incluso para un requisito fundamental para la personalidad. Entonces, por eso la ley lo restringe, por eso la ley lo resguarda, lo protege, ya que sin este, pues, ¿cómo va a poder participar la sociedad o cómo va a poder realizarlo, ¿no? Vamos a hablar ahora de una parte que es de las relaciones sociales y responsabilidades de la sociedad, los socios. Lo primero que tenemos que entender es que las relaciones societarias se destaca la interrelación existente entre los socios, los órganos societarios, así como terceros. De modo que en este pequeño apartado vamos a hacer referencia al tema relativo al gobierno corporativo, que hace referencia especialmente a las reglas que regulan las relaciones del poder entre los accionistas de la sociedad, el consejo de administración y las relaciones comerciales y financieras. Podemos afirmar que el concepto de gobierno corporativo ya forma parte del léxico, tanto de economistas financieros como de los especuladores bursátiles. ¿Por qué? Porque al final del día estamos aquí haciendo referencia a la empresa, ¿no? Como tal. Los beneficios de fondos de pensión, los empleos de todas las categorías, los principales funcionarios ejecutivos y los primeros ministros también forman parte de todos estos profesionistas, por así decirlo, que manejan este léxico, ¿no? La importancia de los gobiernos corporativos se deriva de los escándalos que han tenido en el ámbito empresarial en Estados Unidos y en Europa, en que han provocado las grandes quiebras en la historia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta crisis económica que sufrió Estados Unidos en 2008, si no mal recuerdo, con respecto a las crisis inmobiliarias, en el cual pues se dieron de más los créditos hipotecarios, pero no se tenía solvencia, ¿no? Y esto obviamente tuvo un impacto a nivel internacional. Recordemos que ya, y como lo veíamos hace rato en derecho aduanero, eh, ya las sociedades están interconectadas y por ende pues van a generar como ciertos movimientos económicos, ¿no? Entonces, algo que pase en un país le va a pegar forzosamente a sus socios comerciales y también va a pegarle a sus relaciones económicas, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que entender como el gobierno corporativo? Vamos a entenderlo como el conjunto de principios y reglas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa que involucra a los accionistas y a la administración. También podemos entender en esa combinación con la legislación, la regulación y las prácticas voluntarias apropiadas al sector privado que permite a las empresas atraer capital financiero y humano, desempeñarse con eficacia y, consiguientemente, perpetuarse creando valor económico a largo plazo para los accionistas y al mismo tiempo respetando los intereses de las partes interesadas y de la sociedad en conjunto. Podemos entenderlo también como eh, esta forma en la que la sociedad mercantil apela a hacerse de los fondos necesarios eh, de que están en manos del ahorro del público, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo como sociedad mercantil tengo para ofrecerle
al mercado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo yo que ofrecerle a la sociedad para que lo pueda concretar? Los derechos de los socios. En todas las sociedades mercantiles encontramos dos grupos de derechos de manera general y que van a corresponder a, entre otros casos especiales y de los que trataremos aquí, los de carácter patrimonial, que son los que se traducen en derecho que tienen los socios de participar proporcionalmente a su inversión, salvo en la sociedad cooperativa, en donde el criterio se basa en el trabajo desarrollado, y a la aprobación por parte de la Asamblea General ordinaria con respecto a las utilidades, es decir, la ganancia. Cuando la sociedad se extingue, en segundo lugar se encuentran los derechos administrativos o de índole cooperativo, en los que se destacan desde luego el ejercicio del derecho al voto y el de participar a la gestión social o bien el de la vigilancia. Entonces podríamos decirlo que tenemos de dos formas, ¿no? Los derechos administrativos y los derechos económicos. Dentro de las sociedades mercantiles también hay diversos principios que va a derivar a una decisión de las mayorías, que van a imperar en la relación con el rumbo que debe tomar la gestión social dentro del rubro jerárquico o genérico de los derechos de los socios. Y este va a implicar el reconocimiento que establece la ley en los diversos supuestos en los que se esconden las minorías que representan determinados porcentajes. Es decir, si bien a lo mejor y yo tengo una poca participación económica, yo voy a tener ciertos derechos. Por ejemplo, en el caso del capital social, en algunas ocasiones, a las minorías les van a permitir determinar quién va a ser el comisario dentro de la sociedad mercantil, o también quién puede a lo mejor y de pronto determinar quién va a cumplir en un momento determinado con un papel fundamental en la sociedad, ¿no? El derecho que tienen los socios, que representan el 25% del capital para solicitar el aplazamiento para la celebración de asambleas generales ordinarias, es otra facultad que tienen las minorías, em, y va a depender también del capital o del porcentaje que se tenga. Retomando los derechos genéricos de los socios, se pueden dividir en derechos de contenido patrimonial y de contenido corporativo. Los primeros facultan al socio para exigir en un momento determinado la protesta, ¿no? De una cuestión patrimonial, como participar en el reparto de utilidades, el de obtener la entrega de una parte del patrimonio de la sociedad al disolverse de esta, y los corporativos que no tienen un valor apreciable en el numerario pero que sí pueden agruparse como el poder para integrar los órganos sociales y el derecho de obtener eh, cuestiones que facilitan el ejercicio de otros tantos derechos como es la convocatoria para la celebración de las audiencias. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? Ya lo decíamos, esta facultad que le permite al socio el participar de un monto determinado de la sociedad, la participación de las utilidades es una forma, y también la participación de la cuota final de la liquidación, ¿no? Que aquí ya estamos en la muerte o en la extinción de una sociedad mercantil y que le va a permitir al socio poder recuperar una parte de lo que ha aportado, ¿no? Mm. Los derechos corporativos los vamos a encontrar como el derecho a las decisiones dentro de la sociedad, que pueden ser el derecho al voto, el derecho que tienen los socios para participar en los órganos sociales, administración y de vigilancia, entre otros, como son el suscribir en proporción de su participación social el porcentaje de aumento decretado en la Asamblea y el ejercicio de derecho de separación en los casos especiales que contempla la ley para las sociedades anónimas, ¿no? Y la sociedad en comandita sin por acciones y en las personas frente al desacuerdo de un socio en relación con cualquier decisión que se adopte por la Junta de Socios. Dependiendo del tipo de sociedad, vamos a tener un diferente tratamiento, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Pues bueno, ya les decíamos el derecho al voto y algunos derechos administrativos. ¿Qué derechos administrativos nos vamos a encontrar? El derecho a participar a los órganos de la sociedad. Dentro de los derechos corporativos que tienen los socios se encuentran el de participar de los órganos sociales, administración y vigilancia, es decir, los socios pueden solicitar que haya una revisión. Hay un, em,
Yo les decía en un momento determinado, y que no es aplicable pues al derecho mexicano, pero sí em, mm, pero lo podemos ver como de una manera fácil en esta telenovela de Betty la Fea, cuando se reúnen los socios y están hablando de determinadas circunstancias. Eh, y en medio de estas circunstancias, de pronto algunos de los socios están solicitando el que se realice una u otra, em, uno u otro de los derechos, ¿no? Entonces vamos a comprender como de esta manera, ¿no? Qué es lo qué es lo que tiene que hacer en este caso el socio para poder ejercitar este derecho, ¿no? Así como está el derecho a participar, también está el derecho a retirarse, también, es decir, los socios tienen el derecho al retiro de la sociedad y con ello se les reembolsa el valor de los títulos representativos de su participación social. En las sociedades de personas, bastando que se manifiesten inconformes con cualquier decisión de las juntas, que la junta adopte, y en el caso de la sociedad anónima, tal derecho se encuentra restringido a los supuestos que se refiere el artículo 206 y 228 bis de la ley, eh, cuando se hubieran votado en contra de decisiones tales como el cambio de un fin u objeto social, que esos serían como dos de los derechos, ¿no? El derecho de preferencia, la suscripción del aumento de capital, en este caso, es el derecho que tienen los socios para suscribir en casos en que la Asamblea decrete el aumento de capital de la sociedad, la nueva de participación en proporción de sus aportaciones. Este se trata de un derecho que se encuentra establecido con la intención de que los socios participen incrementando su tenencia accionaria y con ello mantengan o mejoren la participación, ¿no? Y obviamente, pues esto les va a permitir tener una mayor influencia en las decisiones del ente social y va a repercutir también en una cuestión económica. Finalmente, los convenios sociales, que es decir, tiene que ver con parte de la tipicidad y con estas actividades que de pronto van a poder realizar o no las sociedades mercantiles, dependiendo de cómo se han constituido. Sin embargo, pueden de pronto hacerse este tipo de convenios para acatar ciertas determinaciones, ¿no? Hay un pacto, por ejemplo, en este caso, que es el que no se le permita a un grupo de accionistas o a un accionista en concreto el percibir las utilidades y a los demás sí, esto va a generar una nulidad. Entonces, estos convenios lo que van a permitir es el saber cómo van a integrarse las sociedades mercantiles, cómo se van a configurar y cómo van a crecer. Y bueno, chicos, por hoy sería todo con respecto a las sociedades mercantiles. La actividad que van a realizar es un pequeño cuadro sobre los derechos sociales y a partir de tres bibliografías que ustedes se encuentren, ¿no? Entonces, sería todo por el día de hoy, chicos. Cuídense y nos estamos viendo.